Hola, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Te hago una cordial invitación por este medio para que nos visites en la página web del YouTube. Esperamos que sea una bendición a través de estos mensajes y que Dios te edifique tu vida a través de esto. Va a ser una bendición para todos nosotros. Que Dios te bendiga. En Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 16, me gustaría que usted inclinara su rostro conmigo, hermanos, y oráramos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, todo entendimiento, Señor amado, en el nombre de Cristo en esta noche, Padre, para poder entender siempre tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor amado, nos hablas, Señor amado, a tiempo, Señor, y fuera de tiempo, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, aquí en Proverbios, y lo vamos a hacer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Básicamente este verso lo que dice, hermanos, es aquel que se aprovecha del pobre para hacerse más rico. Usted sabe, hermano, que casi siempre ha sido la misma historia. El hombre se ha hecho rico por las costillas del pobre. El hombre ha oprimido, hermanos, al pobre, y Dios vela por el pobre. Dios vela por el pobre. Y dice la palabra del Señor, entonces dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. En esta versión dice, el rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. No sé si usted ha visto o ha oído historias, hermanos, de gente que se ha aprovechado de la gentileza del pobre para aumentar sus riquezas. Dios le da sabiduría, hermanos, a muchos de ustedes para que hagan riquezas. Pero el hecho de robarle al pobre, hermanos, es algo muy duro y Dios se encarga de ellos. Nuestros países, hermanos, mucha gente ha querido hacerse rica en el sentido de hacer negocios y pagarle, hermanos, una miseria al jornalero y aprovecharse de él. Eso es robarle también, hermanos, porque se da cuenta el rico, hermanos, que ya no se puede vivir con el salario que están recibiendo y aún así siguen pagándole, hermanos, una miseria a la gente. Gran cantidad de gente, hermanos, está haciéndose rica por estarle robando al pobre. Es muy importante entender, hermanos, que Dios detesta esto, hermanos, y Dios defiende al pobre, porque Dios, hermanos, se encarga del pobre. No hay que robarle al pobre, hermanos. Y lo peor de todo, hermanos, que hay pobres que le están robando a los pobres. O sea, no estamos a favor, hermanos, que hay que robarle. Usted no es un Robin Hood, ¿verdad? Que va y le roba al rico para darle al pobre. Tampoco, hermanos. O sea, pero aquel, hermanos, que hace el negocio siempre tratando de ver cómo saca ventaja del pobre. ¿Por qué nos vamos aquí a Jeremías, por favor? 22:13 al 14. Amén. Ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Mira, hermanos, aquí he oído historias, por ejemplo, gente que ha ido a Truckee y han oído ustedes la famosa piedra, hermanos, donde la gente se para, los llevan a trabajar, hermanos, y trabajan duro y no les pagan el labor del día. Hay gente, hermanos, que engrandece sus casas, dice aquí, y se aprovecha del pobre, hermanos, no pagándole lo que es lo necesario al pobre. Sabemos, hermanos, que el pobre necesita un salario justo, un salario, hermanos, donde el pobre pueda sobrevivir, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a irnos aquí al verso 17. Gloria a Dios. Véngase aquí el verso 17. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón
a mi sabiduría. Oiga una cosa, hermanos, algo que usted y yo necesitamos entender, hermanos, es la sabiduría. Si usted, hermanos, no aplica el oído a la sabiduría, hermanos, nunca va a ser usted sabio. Hay gente que usted le quiere decir algo, hermanos, y le dice, yo ya sé. ¿Usted piensa, hermanos, que alguien está muy viejo para aprender? Nadie está viejo para aprender. Todos, hermanos, estamos para aprender. Y si no escuchamos, hermanos, las palabras sabias, y una de estas, hermanos, es la sabiduría, es la palabra de Dios. Y si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, hermanos, pues menos vamos a tener conocimiento de lo que nosotros, hermanos, nos acerca a la vida. No sirve de nada hablar con una persona, hermano, dormida o una persona distraída. Hay gente que usted le vive diciendo, hermanos, lo que usted desea de ellos, hermanos, o aconsejarlos, pero ellos no entienden. O sea, hay gente tan ida, hermanos, que no entiende lo que hay alrededor de ellos. Véngase, vamos a leer hasta el verso 19. Dice, verso 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón y a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa, hermanos, la sabiduría es deliciosa. Hay gente, hermanos, que no le gusta, es más que enojan con los papás. Ay, mamá, ya no me estés diciendo nada. Ay, papá, ya no me digas nada. Hermano, la sabiduría es deliciosa. Si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios para que tú confieses, para que tu confianza sea en Jehová, te la he hecho saber hoy a ti también. Mire, se la voy a leer en esta versión. Dice, presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Escuche lo que la gente le dice. Y te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás grata experiencia. Confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. La palabra de Dios, hermanos, nos da consejos por donde quiera que usted hable la palabra de Dios. Usted abre la Biblia, hermanos, y es el consejo de Dios. Pero algo que no les gusta escuchar a veces a nosotros, hermanos, es ¿qué debemos de hacer? Nosotros como individuos pensamos, hermanos, que nosotros somos autosuficientes para tener una idea de cómo podemos hacer las cosas nosotros. ¿Sabe? Muchos de ustedes y yo, hermanos, nos hemos dado duro en los dientes a veces, hermanos, por no escuchar consejo. Porque el consejo, hermanos, nos hace más sabios a nosotros. A veces pensamos que cuando alguien nos va a dar un consejo, nos mira la cara de tonto. Pensamos, hermanos, que aquella persona se siente más sabia y por eso es que nos está dando un consejo. Esa es la manera que muchas personas lo ven. A veces nosotros sentimos que alguien que nos diga algo, hermanos, nos está menospreciando a nosotros y nos está haciendo sentir tontos porque nos están explicando algo a nosotros. Hermano, aquí dice que atendamos a los consejos. Los consejos traen sabiduría. Vamos a ir aquí al libro de Juan, capítulo 8, verso 37, por favor. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Miren, hermanos, estos eran hombres sabios que tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero como los consejos que Cristo daba, hermanos, les dolía a ellos. Y lo que querían era matarlo. Era, hermanos, acabar con el de la sabiduría. Es importante, hermanos, que entendamos que la palabra de Dios nos va a incomodar en muchas veces, nos va, hermanos, a poner en una posición donde nosotros, hermanos, no nos vamos a sentir a gusto, pero atendamos a la palabra de Dios, a ver qué es lo que nos dice. Muchos de ustedes en algún momento de su vida, hermanos, se han ido molestos aquí de este lugar, porque algo que se dijo y usted dice, por mí lo dijo, o no sé, hermano, le incomodó algo que dije. Hermanos, bueno, si lo dije fuera del contexto de la palabra, está bien que se enoje, pero si es la palabra de Dios, hermanos, usted se va a ir molesto, pero sabe que la palabra de Dios no va a cambiar. La palabra de Dios va a seguir. Apocalipsis 1:3, por favor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. Mira, hermano, hay una buena aventuraza para los que oyen, para los que leen, hermanos, la palabra de Dios. O sea, el que lee adquiere sabiduría. El que escucha adquiere sabiduría. Si usted no lee y usted no escucha, hermanos, ¿qué es lo que más escucha usted? De eso es lo que usted va a saber. Si usted escucha más la tricolor, hermanos, usted solo sabe de trancazos, usted no sabe de otra cosa, ¿verdad? ¿Sí o no? Del Piolín y no sé qué tantas otras cosas sabe, hermano, que es la chocolata y todas esas cosas, hermano, y ahí está pendiente a ver qué va a decir la chocolata, hermano, todas esas cosas sí las saben, pero pregúntele, hermanos, de la palabra de Dios, a veces ni encuentran la Biblia, no saben ni qué es Salmos, ni qué es, hermano, Génesis, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque no adquieren sabiduría, no adquieren conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Bienaventurado el que escucha, bienaventurado el que lee. Vamos a ir a Lucas 11, 28, por favor. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ok, hay una bienaventuranza a los que oyen la palabra de Dios, pero no solo hay que ser oidores olvidadizos, sino también, hermanos, oidores que retienen la palabra de Dios. Okay. ¿Por qué les pregunté al principio de la predicación del sábado? Hermanos, porque hay muchos que al salir de la puerta ya se les olvidó el sermón. ¿De qué predicó el pastor? No sé, pero estuvo buena la predicación, pero ya no se acuerdan de qué se predicó. Estuvo buena la predicación, pero no se acuerdan de qué se predicó. O sea, hermanos, hay que ser gente que practica la palabra de Dios. Proverbios 8:23, por favor. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. A ver, léemelo otra vez, hermana. Pero déjame ver si es el que puse. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. El principado, ¿verdad? O sea, miren, hermanos, con conocimiento Dios creó los cielos y la tierra, la sabiduría. Ahora, ¿la sabiduría de dónde viene? De Dios. Antes que Dios creara los cielos y la tierra, la sabiduría ya existía. Hermanos, y si usted quiere adquirir sabiduría, se la va a dar Dios. Hay gente, hermanos, que si Dios les dijera, ¿qué quieres? Muchos pedirían una casa, green card, pedirían hijos, pedirían, ¿qué más? Pedirían dólares, pedirían una visa, pedirían, hermanos, estar más jóvenes para que no les doliera el cuerpo, pedirían muchas otras cosas, hermanos, pero ¿sabe qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. Sabía que era lo que más le importaba a él, hermanos, sabiduría. Y nosotros sabemos, hermanos, que aunque usted tenga dinero, hermanos, pero si usted no es sabio para hacer sus cuentas, de nada va a servir que usted tenga dinero. Porque no tiene sabiduría. Una persona que no tiene sabiduría, hermanos, derrocha el dinero. Lo hace pedazos. Hay gente que gana poquito, hermanos, y tiene guardado en el banco. Y hay gente que gana un montón y no tiene ni un 5 en el banco. Es más, tiene deudas. ¿Qué hay ahí? Hay sabiduría para manejar el dinero. No es de lo que usted gana, sino, hermanos, cómo usted practica su conocimiento. Vamos a ir aquí, verso 20, verso 21, por favor. Dice, ¿no te he escrito 3 veces consejos y en ciencia? El escritor le dice, te he escrito consejos, sabiduría, ciencia. Hermano, la ciencia es algo que nos hace, hermanos, a veces perder nosotros de entender algo, hermanos, que solo está en lo secreto de Dios. No hablo de la ciencia de los científicos, hablo de la ciencia de Dios. Miren, hermanos, Cristóbal Colón quería probarle al mundo entero de que la tierra era redonda. Pero como no leían la Biblia a la gente, no se daban cuenta que la Biblia dice que es redonda. Desde un principio ya la Biblia ya había sido escrita, pero la Biblia ya decía que era redonda. En el libro de Job dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué dijo? De rondear la tierra. Creo que Jeremías también la Biblia habla de redonda, Salmos también.
Entonces, hermanos, pero como ellos no tenían la ciencia de la palabra de Dios, creían que la tierra era plana. Hay mucha gente que tiene unas imaginaciones raras ahora en día, hermanos, de Dios. No sabe, hermano, los conceptos de Dios. Creen que Dios vive, hermanos, echándose pastillas de Tylenol porque vive nervioso, hermanos, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Ay, que Dios va a hacer si Él está acercando. Hermano, Dios no le pone nervioso nada de lo que está sucediendo. Los que estamos nerviosos somos nosotros. Dios no tiene conceptos raros, hermanos. Mira el verso 21. Dice, para hacerte saber la certidumbre de la palabra de verdad. Mire, la ciencia trae la palabra de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Mire, hay gente, hermanos, que lee la Biblia y no entiende nada. ¿Sabe que Dios se la puede revelar a usted, hermanos? Dios se la puede revelar, hermano. Usted no necesita ser un catedrático, hermano, no necesita ser una persona ingeniera, hermano, o alguien que haya estudiado mucho. Hay gente como Pedro, quiero decir, sí, Pedro, hermano, sin ningún conocimiento de letra, pero recibió la ciencia, recibió el conocimiento, recibió la revelación de Dios. Es más, a él se le reveló, hermano, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y a nosotros a veces no se nos ha revelado. Hay algunos a veces, hermanos, que están pensando, ¿estaré en el camino correcto? Hermano, si usted está en Cristo, está en el camino correcto. Pero si usted no está en Cristo, hermano, usted está en un camino equivocado. Amén. Entonces, si alguien, hermano, tiene una causa pendiente en un tribunal, hermanos, de justicia, hermanos, todos dependemos de un abogado, de alguien que nos defienda. O un hombre que haya estudiado el conocimiento de cómo defendernos. Hermanos, ¿sabe usted que Cristo lo defiende a usted todos los días? Lo libera todos los días. Si usted tiene fe en la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es como una ancla, hermanos, que no lo va a mover a usted. Aquellos que no tienen, hermanos, certeza en la palabra de Dios, no confían en ellas, hermanos, entonces son como aquel barco, hermanos, que se lo lleva el agua de un lado a otro, hermanos, porque no tiene, hermanos, algo en que sostenerse. De repente dice, esta es la verdad. De repente cree que aquella cosa es la verdad. Hermanos, cree que comer verduras es lo que lo va a salvar. Hermano, no tiene anclado su barco. ¿Por qué? Porque no hay certeza en la palabra, hermanos, que él ha conocido. Usted como hijo de Dios, hermanos, tiene que estar anclado, confiado, seguro de lo que usted conoce de Dios. ¿Por qué? Porque es la revelación que Dios se lo ha dado. No porque el hermano David le predicó, sino porque usted recibió revelación de que esa es la palabra de Dios. Y es más, la revelación de Dios le hace entender a usted cuando yo estoy equivocado. Usted dice, él se equivocó ahí. ¿Por qué? Porque usted tiene la revelación de Dios. Pero aquel que no tiene la revelación de Dios le dice, amén, a todo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dicen. Hermano, porque como no hay revelación de Dios, a todos le dicen amén. Pero cuando hay revelación de Dios, usted dice, no, ahí está equivocada la cosa. Ahí no andan bien las cosas, el hermano se equivocó. Bueno, es importante, hermano, que usted tenga revelación de Dios. Venga, sí, a Efesios, por favor, 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué dice? Un cuerpo y un espíritu. Amén, un cuerpo y un espíritu. Hermanos, a veces no entendemos cómo ha sido el llamado de Dios en nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra vocación? ¿Qué es lo que Dios tiene propósito para nosotros? Hermano, ¿usted cree que el propósito de Dios es que usted, hermano, venga, trabaje hasta los 65, se retire, hermanos, y viva solo esperando la muerte después de los 65? ¿Usted cree que ese es el plan de Dios? Todos cuando ya van llegando los cincuentones están haciendo planes ya de los retiros. Y a veces, hermanos, ni va a alcanzar el retiro tal vez.
Y ahí está esperando el retiro, que me iba a retirar a Guatemala, que me iba a retirar a México, hermano, me decía un muchacho que yo voy a hacer una casa en México y allá me voy a retirar. Le digo, no hables tanto porque ahí por la McCarran te podemos ir a dejar un día de estos. Ay, jefe, no sea tan malo, me dice, pues ahí está el cementerio, ¿va? Hermano, uno no sabe qué es lo que le espera el futuro, pero lo que sí tenemos que estar seguros es a dónde estamos nosotros ahorita. Que si Cristo viene, nos vamos con Cristo. Que si nos morimos, nos vamos con Cristo. Pero no estar, hermano, desconfiando de lo que está por venir. Vengamos aquí, 1 de Pedro 3:15, por favor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, ¿está preparado usted para presentar defensa de la palabra de Dios? Hermanos, si le discutieran a ustedes, por ejemplo, alguien, hermanos, que Cristo no existe, ¿usted sabe cómo defender eso? La Biblia dice que estemos preparados. Hermano, me lo lee en lenguaje práctico, por favor. ¿Alguien está preparado para defender la palabra de Dios? Es más, en el libro, creo que, si no me equivoco, en el libro Filipenses, dice que le tapemos la boca, hermanos, a aquellos que hablan demasiado, o sea, que hablan tonteras, hermanos, de la palabra de Dios. Dice que estemos preparados para taparles la boca, no para que les pegue una trompada, sino para que usted esté dispuesto, hermanos, a defender la palabra y decirle, usted está equivocado. ¿Cómo dice ahí, hermana? Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Hermano, si usted tiene esa certeza, usted está seguro de presentarle a la gente, ¿por qué está seguro usted en Cristo Jesús? ¿Tiene bases usted? Tenemos 66 libros en la Biblia. Usted está seguro de que usted es salvo, pero a veces usted está tan inseguro que no sabe ni presentar defensa de esa salvación. Si yo le preguntara a usted, ¿por qué es necesario confiar en Cristo? Algunos me preguntarán, ¿por qué sí? Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Miren, los que le van al Barcelona saben todos, hermanos, el equipo cómo se llaman, el portero, el director técnico, los que le van al Real Madrid, hermanos, saben todo, hermanos. Y así, hermanos, ¿por qué? Porque como tienen conocimiento de eso. Y ahí están defendiendo, hermanos, al Barcelona, están defendiendo al Real Madrid, en vez de defender la palabra de Dios. Hermanos, si lo que nosotros tenemos que defender es la palabra. Hay gente, hermanos, que no puede defender, hermanos, ciertas doctrinas bíblicas tan fáciles y tan sencillas. Como por ejemplo, hermanos, hay mucha gente que no sabe defender si es bíblico, hermanos, que la gente se agarre brincando y hablando en lenguas en las iglesias. ¿Será bíblico? Muchos van a sacarle algún verso bíblico a usted, le van a decir, bueno, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice que estaban como borrachos. Y usted va a decir, si es cierto, así dice la Biblia. Como no sabe. Hay gente, hermanos, que le dijeron que no pueden comer camarones, ya no comen camarones. Hay gente que le dijeron, hermanos, que solo hay que comer verduras. Hay gente que le dijeron que hay que guardar el sábado. Y como no saben, hermanos, de la palabra de Dios, entonces dicen, hay que guardar el sábado. Hay gente que les dijeron, hermanos, que ya no hay que diezmar. No hay que diezmar. Pero ¿cómo defiende usted la palabra de Dios? Usted dirá, bueno, la palabra de Dios por ella sola se defiende. No, bueno, pero usted tiene argumentos en la Biblia para poder defender. A veces no tenemos los argumentos. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento, la ciencia de la palabra de Dios para poderla defender.